Bueno, ya estamos de vuelta y estamos acompañados de nuestras invitadas de esta tarde. Ellas son antropólogas físicas, ambas de la Universidad de Chile, integrantes del directorio de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, conocida como SOCHIAB. Es difícil la sigla, SOCHIAB, pero es la Sociedad Chilena de Antropología Biológica. Estamos con Mónica Rodríguez Balboa y con María José Herrera. Les doy la bienvenida a ambas. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les pido que hablen bien cerquita bien cerquita del micrófono. Y vamos a hablar sobre un tema que yo les había empezado a comentar mientras estábamos en la pausa, que lo contamos acá en el programa hace, no sé cuánto habrá sido, unos 10 días, cuando apareció la investigación sobre esta famosa momia, sobre Ata, que son restos momificados en realidad, que habían sido encontrados ahí al lado de una iglesia, en una oficina salitrera abandonada en La Noria, y que fue extraído, fueron exhumados estos restos de manera ilegal, fueron contrabandeados hacia el exterior, llevados a España, y después se le tomó una muestra que fue a su vez enviada a Estados Unidos para su investigación por parte de investigadores, de científicos de dos importantes universidades norteamericanas. Cuando yo conté la historia, la verdad que jamás pensé que podía tener tantas implicancias, sobre todo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, y en el caso de los antropólogos desde el punto de vista profesional. Así que aquí están ustedes para contarnos. Yo relaté un poco en síntesis la historia de estos restos, pero contémonos un poco más en detalle. ¿Qué ocurrió en este caso, y por qué existe una molestia tan grande de la comunidad chilena, la comunidad científica chilena en general, y en particular de los arqueólogos y los antropólogos? María José. Bueno, sí, está siendo un caso bien bullado, porque esto data de mucho tiempo, la salida del cuerpo, el tratamiento que se realizó por parte de organizaciones de ufología. ¿Es usted nosotros nos enteramos ahora. Ustedes se enteraron ahora. Sí, como SOCHIAB. No era algo digamos, que se conociera, como de común conocimiento por parte de la comunidad científica chilena. No, hasta la publicación de este artículo en la revista norteamericana. Nosotros no teníamos conocimiento como sociedad y por lo visto por las otras publicaciones de colegas y científicos chilenos tampoco. Ahora, investigando sobre el asunto, sí hubo algún reportaje en televisión, creo, y en medios en YouTube, ufología, por ahí se fue tratando el tema. Claro, desde el punto de vista de la ufología, que habían encontrado estos restos tan curiosos con estas características que son, miden muy poquititos, ¿cuántos son? Como 10 centímetros, no, como 15 centímetros. 15 centímetros, sí. Y tiene esta cabeza como deformada, ¿no es cierto? Como puntiaguda. Y claro, se pensó, algunos quisieron pensar que se trataba de un extraterrestre, y por eso comenzó entonces toda esta investigación. Sí. ¿Qué pasa después con estos restos? Se los llevan a España, y la investigación la hacen científicos serios, digamos, que no son científicos que tienen que ver con la ufología. Sí, claro, se lo llevan los ufólogos para allá, y varios científicos, entre esos Paco Echeverría, que es un forense destacado en España, lo analiza, y la mayoría de estos científicos diagnostica su origen humano, ¿ya? Ahora, de parte de los ufólogos, no creen en este diagnóstico, entonces siguen en la versión, hacen algunas publicaciones de que lo denominan alien, y de otras maneras que nosotros reprochamos como comunidad, pero definitivamente los científicos que analizaron alrededor del 2011, 2012 aproximadamente, dicen que es humano. Y luego entra uno de los autores del artículo del que estamos hablando, que de apellido Nolan, y él se ofrece a hacer un examen de ADN, un análisis de ADN para confirmar esto. El punto es que este investigador también aparece en un documental de ufología que se llama Sirius, creo, y por lo tanto, ahí nosotros empezamos a cuestionar un poco la figura de este científico estadounidense, que luego hace esta publicación en este año, hace un mes, y dice que no sabía, digamos, de cuál era el origen biológico. Pero en su hipótesis está que podría ser un humano, un feto humano, como le dijeron muchos científicos antropólogos españoles, un primate no humano,
que es súper extraño porque en el desierto de Atacama no tenemos primates no humanos, salvo fósiles y algunos que vinieron, que trajeron probablemente las mismas comunidades de la prehistoria desde el Amazonas, ¿ya? Y además en su paper pone que la otra alternativa que podría ser un alien, ¿ya? Que también lo encontramos bastante poco serio. Estamos conversando con María José Herrera, quien escuchaban ustedes recién, y con Mónica Rodríguez, ambas antropólogas que forman parte del directorio de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica. ¿Cuáles son, Mónica, los problemas éticos que ustedes han detectado en todo este proceso? Bueno, la verdad es que nosotros detectamos varios problemas. No solamente están los problemas éticos son como lo que resulta más evidente, lo que resulta más notorio, sobre todo para el público general, que se ve impactado por una noticia como esta. Y bueno, esos problemas tienen que ver con el tratamiento y la utilización de restos humanos en contextos de investigación científica. El asunto es que para esto existen una serie de protocolos que de hecho se aplican en todas las revistas científicas que tratan este tipo de temáticas y que son bastante estrictas. Uh-huh. Entonces, de hecho, la gente los autores del artículo, ellos dicen que no hicieron la solicitud, digamos, de que este estudio pasara por el Comité de Ética, que en Estados Unidos siempre revisa este tipo de casos, porque ellos estimaban que el origen de los restos eran inciertos. Entonces desestimaron enviarlo a la revisión del Comité de Ética, que era la Federal Office of Human Research Protection, que es quien debería haber investigado esto y que no lo hizo porque la revista no mandó para allá la investigación, porque considero que los restos no eran necesariamente humanos. No sé, yo al respecto tengo la duda de que si yo como científico voy a analizar unos restos que no conozco su origen, o sea, sé que son de origen de un pueblo, ¿no es cierto?, en Chile, en un país minúsculo, en el desierto y todo, me da la sensación de que hay como un poco de no tomar en cuenta, no tomar en serio este tipo de temas éticos, porque se trata de un país a lo mejor tercermundista, porque si esto mismo hubiera ocurrido a lo mejor en Noruega, no sé, en Estados Unidos o en cualquier otra parte, ante la duda de que si era humano o no, habrían mandado la investigación. Seguro, y acá no la envían. Entonces es como, eso para mí es un problema ético grave, porque nace de los mismos científicos que deberían de alguna manera estar apoyando y estar preocupándose de que el patrimonio sea resguardado correctamente como corresponde, sobre todo cuando se trata de restos humanos. Ahí estamos ya al final del proceso. Pero ¿qué pasa al principio de este proceso, desde el momento en que los restos son exhumados? Bueno, en realidad este esqueleto es un caso que ha sido bullado, pero no es un caso único. Esto ocurre con demasiada frecuencia y nosotros nos hemos preocupado de también sacar la noticia al aire, porque nos parece que ya está bueno y que hay que detenerse con este tipo de prácticas. Esto parte mal desde el comienzo. En primer lugar, hay una excavación totalmente ilegal, porque en Chile todos los restos que son arqueológicos están protegidos por la ley de patrimonio. Y por lo tanto no se pueden excavar así nomás, hay que pedir un permiso de excavación. Eso no se hizo. Después de que se excavó ilegalmente, se vendió ilegalmente, se sacó del país ilegalmente, después se exhibieron sus imágenes ilegalmente, se tomaron muestras ilegalmente y se analizó ilegalmente. O sea, aquí no hay nada legal, fue todo ilegal desde el comienzo. Esa es como claramente aquí no hay un desconocimiento, sino que es derechamente pasar por encima de la ley, porque esta gente, los huaqueros, por ejemplo, los saqueadores de tumbas, saben perfectamente que lo que están haciendo es ilegal y lo continúan haciendo de todas maneras. Y además hay un mercado para esto, ¿no? Por supuesto que hay un mercado. Hay mercado para cualquier cosa. Claro, sí, claro. Y por lo mismo... Por eso existe también el huaquero. Por eso existen los huaqueros, estos que son finalmente, en muchos casos, profanadores de tumbas. Claramente. Y con todas las implicancias que eso tiene. Pero además nos están despojando como país de un patrimonio arqueológico que es importante, que deberá ser investigado. Puede ser investigado por universidades de cualquier parte del mundo. Exacto, pero respetando... Siguiendo los protocolos. Siguiendo los protocolos y respetando el origen de estos objetos. Uh-huh. Básicamente... objetos o personas, digamos. Bueno, la molestia también, por el lado más ético, va porque nosotros también llevamos una lucha por bastantes años, como SOCHIAP, como antropólogos físicos, arqueólogos también, por
darle un cuidado debido a los restos humanos, ¿ya? Hemos estado haciendo protocolos, haciendo los mayores esfuerzos para hacer unas investigaciones con respeto y como corresponde, digamos, con todo lo legal y éticamente correcto. Entonces, que salgan estos casos a la luz, que son muy públicos también, en el fondo también median un poco la labor que hacemos nosotros, porque tenemos un constante respeto con las comunidades locales, con las comunidades indígenas, de dónde pueden provenir estos restos humanos. Entonces, la molestia va por ahí también. Y además por la manipulación indebida de un cuerpo humano. La investigadora Cristina Dorador hizo un artículo muy bueno en el Etil Mercurio, donde ella hizo una investigación de la salitrera que podría haber terminado en 1930 más o menos su funcionamiento, y este resto humano podría tener incluso familiares vivos en la actualidad. Entonces, las implicancias éticas son enormes. Claro. Y claro, como dice Mónica, ¿qué pasa si esto lo hacemos en un país del primer mundo? No sería lo mismo, sería un castigo mucho más grande probablemente como investigadores. Estamos conversando con María José Herrera, quien escuchaban recién, y con Mónica Rodríguez, ambas antropólogas, y estamos hablando acerca del caso de Ata, de esta esqueleto que fue encontrado en el desierto hace ya, se calcula unos 40 o sea, fue encontrado hace menos años, pero que viene, digamos, de hace unos 40 o 50 años. ¿Cómo es el proceso de aquí en adelante? ¿Qué esperan ustedes que pueda pasar? Particularmente con los investigadores y también con la publicación, pero sobre todo con los restos. Mira, respecto de los restos, lo que nosotros podemos decir es que, bueno, hay una investigación en curso por parte de Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros no podemos entregar más información al respecto porque todavía está reservada esa información, pero lo que sí podemos decir es que está con Consejo de Monumentos en conocimiento de esto y tomando las medidas del caso. Nosotros enviamos junto con el Colegio de Arqueólogos una declaración que de hecho anda circulando por distintos medios también, a la revista que publicó esta investigación y a los autores. Y tanto la revista como los autores respondieron a nuestra declaración, diciendo que en el fondo ellos se están excusando en que los restos no se sabía que eran humanos cuando los analizaron. Entonces, con esa estrategia un poco como que se están lavando las manos, sacándose un poco de responsabilidad encima, pero tampoco justifican por qué estos restos no fueron considerados como posiblemente humanos, cuando lo más probable es que lo fueran. Era más probable que fueran humanos a que fueran alien. Y aún así no siguieron el protocolo de enviarlo al comité de ética, que tendría que haber evaluado y ver si es que se necesitaban más informaciones del esqueleto, de las muestras, antes de continuar con la información. O sea, sí, con la investigación. Pero más allá de eso, hay otro tema que a nosotros nos preocupa, que me gustaría mencionarlo antes de que se nos acabe el tiempo, que es lo que tiene que ver con las asociaciones de ufología. Nos preocupa muchísimo lo que está pasando en general en Chile, también en Perú y en Bolivia, donde se encuentran muchos cráneos que tienen deformación craneana intencional, que es algo que es cultural y que toda la gente que trabaja en arqueología y en antropología física sabe perfectamente que no es que sean alienígenas, son cráneos deformados por razones culturales, y los ufólogos consideran que inmediatamente eso tiene que ser alienígena, y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Van, excavan los restos ilegalmente, destruyen contextos completos arqueológicos. Entonces hay un daño tremendo al patrimonio y una falta de respeto con los restos humanos, que hay que empezar ya a ponerle un freno, porque hay personajes también, incluso también en la prensa o en los medios, que sacan provecho de este tipo de noticias también para incluirlas en sus programas sensacionalistas muchas veces, con un corte claramente de, en el fondo, meterle ideas raras a la gente en la cabeza, más que realmente informar sobre lo que está ocurriendo, y eso facilita que la gente vaya al desierto, empieza a buscar por sus medios, y al final lo que ocurre es un deterioro y un daño al patrimonio. Sí. Y otra cosa importante de eso, que con estos estudios de ufología, lo que se hace un poco es menospreciar lo que hicieron nuestros pueblos pasados antes de la llegada de los españoles. O sea,
hubo mucha gente que vivió en la prehistoria de Chile, con mucha tecnología, con muchos cambios culturales, agricultura, tecnología. Entonces, las momias de Chinchorro, por ejemplo. La momia de Chinchorro, en Perú tenemos Machu Picchu. Bueno, tenemos en Chile, de aquí del norte hasta el sur, muchos hallazgos arqueológicos muy importantes, y no se le da la importancia al fin y al cabo a eso, a nuestros ancestros en el fondo. Entonces se encuentra un hallazgo arqueológico increíble y al tiro se asocia que son los extraterrestres. Y no, nosotros íbamos investigando como disciplina muchos años, dando visibilidad a estos pueblos, que probablemente tenemos... algunos somos descendientes de ellos, no sé. Entonces eso a nosotros nos preocupa, que menosprecien por un lado el conocimiento ancestral de los pueblos que nosotros estamos estudiando, y el mal uso el saqueo, digamos, que también impulsan este tipo de estudios de la ufología. Una última pregunta muy, muy breve. ¿Qué origen puede tener la deformación craneana en el caso de Ata? Bueno, hay varias ideas circulando, y algunos de los forenses que lo analizó dicen que probablemente por el parto se puede haber deformado el cráneo. Por ejemplo, cuando se utilizaban forceps en muchos nacimientos, ocurrían este tipo de deformación porque es muy plástico el esqueleto, y más aún cuando es un bebé. Entonces, esa yo creo que podía ser una de las ideas, y además este individuo tenía muchas malformaciones genéticas, congénitas. Entonces, también puede deberse a eso. Y por lo que he estado leyendo, también hubo, por parte de la gente que compró el cuerpo, hubo modificación, manipulación del cráneo, ponerle alambre y distintas cosas como para exponerlo. Le queremos agradecer muchísimo a María José Herrera y a Mónica Rodríguez, ambas antropólogas, miembros del directorio de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes.